Muy bien, bueno, buenos días. Hoy estamos ante la presentación pública del trabajo final de graduación titulado, en la modalidad de proyecto, titulado Propuesta para la prevención de factores de riesgo psicosociales en el colectivo de estudiantes de noveno año del Liceo Rural Cabébata. Así, lo dije Cabebata. bien. Ujú. Cabébata, territorio Cabecas de Chiripo Turrialba 2019-2022, para optar al grado de licenciatura en orientación. Nos acompañan, bueno, hoy la persona proponente es la bachiller Mariana Calvo Sanabria. En el tribunal evaluador nos acompañan el señor Germán González, el máster Germán González Sandoval, tutor Ivania Solano Ramírez, lectora Jonathan Andrés Vázquez, lector, si baja, lector Víctor Villalobos Benavides, en representación de la Dirección de Unidad Académica, y esta servidora Ana Lidia Monte Rodríguez, en representación del decanato. Mariana, usted cuenta con 40 minutos para su exposición. Una vez finalizado este tiempo, procedemos a un espacio de preguntas y comentarios del tribunal evaluador. Entonces, cuando guste, puede iniciar, y muchos éxitos en este proceso. Muchas gracias. Muy buenos días. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Agradecerles de antemano estar presentes el día de hoy en este espacio de mi defensa pública del trabajo final de graduación. Como le decía Lidia, mi nombre es Mariana Calvo Sanabria y a continuación, la propuesta para la prevención de factores de riesgo psicosociales en el colectivo de estudiantes de noveno año del Liceo Rural Cabébat, territorio Cabécar de Chirripó Turrialba, 2019-2022. ¿Se escucha bien? Sí. Perfectamente. Ok. Para dar inicio, vamos a citar el convenio 169 de la OIT en su artículo 2, el cual menciona la importancia de la equidad e igualdad de condiciones en las poblaciones indígenas donde los gobiernos tengan a su cargo en estos países territorios indígenas. Es por eso que el aporte de la orientación desde un enfoque preventivo el día de hoy se hace presente en este proyecto. A raíz de ahí, todos aquellos procesos que han transformado escenarios en el centro educativo han colaborado de manera positiva para el desarrollo integral de los estudiantes de noveno año. Para tomar en cuenta algunos detalles en el proyecto, tenemos que saber desde el INEC y desde el Mideplan que existen datos históricos a nivel de pobreza extrema, situando a Chirripó Turrialba como el distrito con mayor pobreza extrema de nuestro país. Para poder comprender algunas realidades de los estudiantes, en este caso, del Liceo Rural Cabebata, es necesario saber y comprender que en este caso Chirripó es el distrito con mayor pobreza extrema y de ahí se dan varias situaciones o varias realidades que afectan a los estudiantes desde el tema de factores de riesgo. Para tomar en cuenta también algunos detalles importantes de investigaciones previas en el contexto, tenemos la cronología básica de los pueblos indígenas de Guevara en el 2011, la cual nos menciona y nos describe a Chirripó Turrialba y en el idioma Cabe Carduchi como la población que mayor arraigo cultural tiene de las 8 etnias indígenas de nuestro país. También a partir de eso describe como la población que mantiene aún su idioma materno dentro de la forma de comunicación de la población. Partiendo también de las situaciones que nos encontramos en otras investigaciones para tener como antecedentes en el contexto bajo estudio, tenemos la investigación de Van der Laat en el 2000, la cual menciona el derecho a la salud de la población del Chirripó Turrialba, mencionando y describiendo fuentes importantes para tener dentro del proyecto algunos estudios previos relacionados con el tema de la salud integral y la educación de las personas del Chirripó. A partir de ahí existen otros estudios también relacionados con lo que serían los aspectos jurídicos sociales que norman los territorios indígenas. Esto desde las disciplinas de la sociología y la psicología, dándonos también un conocimiento básico para comprender la dinámica de los territorios indígenas, que dentro de ellas tienen su complejidad a nivel de su política interna. Partiendo también de la visión interinstitucional de la observancia de factores de riesgo, a partir de los diferentes diagnósticos que se dan en el centro educativo, tenemos y nos encontramos
una relevante situación que tiene que ver con factores de riesgo psicosociales. Para la justificación tenemos un pequeño modelo de engranaje, el cual fundamenta de alguna u otra manera la importancia que tiene la visibilización de la realidad psicosocial del contexto indígena, en este caso del Chirripó Turrialba, sabiendo que la realidad lamentablemente es que no se conoce el territorio indígena o no se visibiliza como siendo parte de la provincia de Cartago, sino que se confunde con Talamanca o con la zona sur de Pérez Celedón en este caso. Entonces, es muy importante este dato porque nos ayuda también como a justificar dentro del proyecto el porqué de algunos riesgos que también no se han atendido dentro de esta zona. Y también, a partir de ahí, la realidad educativa que tiene este contexto, siendo el modelo educativo costarricense muy nuevo dentro de él y teniendo menos de los 30 años de estar presente en el Duchí, Chirripó, Turrialba. También a partir de ahí, la realidad comunitaria que se tiene a nivel de la zona indígena y partiendo de eso, entonces, tenemos que tener presente la importancia, la pertinencia y la prevención de riesgos psicosociales, pertinencia cultural y prevención de riesgos psicosociales en este proceso. Con todo esto, llegamos hacia un proceso de transformación de escenarios dentro del Liceo Rural Cabébata. Para el planteamiento del problema, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con situaciones de riesgos psicosociales, ¿verdad? Donde de alguna u otra manera el centro educativo desde el departamento de orientación se enfoca a hacer una consulta diagnóstica, esta con la pertinencia cultural que corresponde a lo que sería el territorio indígena. A partir de ahí, con esa consulta indígena, generamos un modelo de propuesta y ese modelo de propuesta considera siempre en su enfoque de orientación la intervención preventiva. En este caso, va de la mano con la interculturalidad, puesto que es un proceso que se hace no solamente a nivel de territorio indígena, sino que también entra de lleno con varias instituciones que también son parte del territorio y son externas también al territorio indígena, generando de antemano también un resultado en prevención que es sumamente importante para entender el planteamiento y la formulación del problema. Surge entonces la duda o el cuestionamiento, en este caso de la investigación, cuáles serían aquellas principales estrategias institucionales desde la orientación que favorecen la prevención de factores de riesgo psicosociales en estudiantes de noveno año del Liceo Rural Cabebat, Territorio Indígena de Cabecas de Chirripó Turrialba, 2019-2022. Ante esa pregunta, entonces se genera un propósito general en el proyecto de investigación, determinando las principales necesidades para la prevención de factores de riesgo psicosociales en estudiantes de noveno año del Liceo Rural Cabébata, para la elaboración de una propuesta de intervención preventiva desde la disciplina de orientación. Bajo ese propósito general se desglosan entonces los propósitos específicos que dicen, bueno, en este caso se caracteriza el contexto del territorio indígena Cabecar de Chirripó Turrialba en el que se encuentra el Liceo Rural Cabebat. Se logra identificar o se identifica en este caso factores de riesgo psicosocial que se presentan en estudiantes de noveno año del Liceo Rural Cabebata en territorio indígena Cabecar de Chirripó Turrialba y a partir de ahí se elabora una propuesta de trabajo que favorece la prevención de riesgos psicosociales. Es importante para el tema de lo que sería el referente conceptual comprender un poco la dinámica de este. Al inicio, en la inmersión de contexto, se tienen algunos conceptos básicos que aportan al proyecto una guía, ¿verdad? En el proceso. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se van incorporando otros datos más y otros conceptos que también forman parte de la columna vertebral de este proyecto. Asimismo, al finalizar, se encuentra con otros datos también que son importantes y imprescindibles de compartir dentro del marco conceptual porque terminan siendo parte también como resultado del proyecto. Y a continuación vamos a compartir de manera general algunos conceptos que formaron entonces en este espacio de proyecto, la dinámica que conlleva entonces al conocimiento de los mismos. Por ejemplo, el ciclo vital, que se acompaña a lo largo de la vida según Papalia, Duskin, Martoner en el 2012. ¿Por qué ciclo vital? Bueno, porque a partir de ahí se caracteriza la población de Chirripó Turrialba.
la población que atiende el liceo rural, en específico los estudiantes de noveno año, no son solamente adolescentes, sino son estudiantes que tienen edades entre los 12 y 35 años. Se atiende población adolescente, joven y adulta. El sistema que viene de liceo rural, que viene de telesecundaria, atiende población en estas edades. Entonces es muy importante comprender que el ciclo vital no solamente está específicamente dado en estudiantes adolescentes, sino que también a partir de ahí son estudiantes que también son padres de familia que conforman la población de los estudiantes de noveno año. Muy importante la coyuntura intercultural que tiene este proyecto, ¿verdad? Que permite el estudio y la comprensión de las personas pertenecientes a diferentes culturas, según Millán et al. En el 2016. Comprender un poquito la realidad del contexto tiene que ver también con encontrarnos con la diversidad cultural y la educación intercultural como un sistema que por dicha en Costa Rica se ha ido fortaleciendo bastante en ese aspecto. Entonces, fundamental entender estos aspectos también, que son parte de los factores protectores que nos colaboran dentro de la dinámica y los resultados del mismo proyecto en este caso. Factores protectores son aquellos que potencialmente disminuyen la probabilidad de caer en un comportamiento de riesgo, según Abello 2003, ¿verdad? Y desde donde se desprenden algunas características importantes que se encuentran para fundamentar un poco el tema de la identidad también de los estudiantes, en este caso del Liceo Rural Cabebota, y son también factores protectores como el tema de los derechos humanos y los derechos indígenas fundamentales para comprender también el contexto en estudio. Factores de riesgo sociales, en este caso, bueno, están vinculados a la posibilidad de que se concrete un daño a nivel social, según Pérez y Gardey en el 2014. Lamentablemente, en estas situaciones nos encontramos, bueno, lo que les mencionaba al principio en la descripción del proyecto, relacionados con la situación de la realidad de pobreza extrema de Chirripó-Turrialba en este caso, ¿verdad? A partir de ahí se desprenden otra serie de factores de riesgo relacionadas, por ejemplo, con la violencia intrafamiliar también. Y de ahí nos vamos un poquito más enfocando a los factores de riesgo psicosociales, que es la combinación, la adicción, la fusión, relación interna o conexión externa que está entre lo psíquico y lo social, según Pavón y Orozco 2017, ¿verdad? En este caso, nos enfocamos mucho también dentro del proyecto en la parte preventiva, dentro del consumo de drogas y la parte de conductas autodestructivas. Para tomar en cuenta también que el enfoque preventivo de la orientación es relevante, significativo y da pues un valor sumamente agregado al proyecto. En este caso, vamos a considerar la prevención de la orientación como aquella que toma en su totalidad al ser humano como desde un ámbito físico, emocional, social, ético, espiritual y vocacional, eh, generando a partir de ahí, desde ese ámbito integral, el bienestar en las personas. Entonces, desde ahí tomamos en cuenta los aspectos preventivos que son relevantes en aquellos factores de riesgo psicosociales para la prevención de lo mismo. Ok, a partir de aquí, la parte metodológica y la coyuntura del proyecto que tuvo una dinámica sumamente importante, se va a ir enfocando al paradigma que nos, en este caso, colabora a comprender el rumbo de la investigación, ¿verdad? De alguna u otra manera, comprender y enfocarse, en este caso, al tipo de investigación que se da, nos colabora a clarificar cuál es la realidad también que existe a partir de lo que nos encontramos en el contexto bajo estudio. En este caso, el paradigma naturalista recurre a tener un adentramiento en una cultura o comunidad, lo cual permite tener una visión global de la realidad. Así como está planteado el proyecto, así los resultados, así la dinámica que se dio del proyecto en sí, se puede decir que se resume en esta frase el proyecto, el proceso que se ha venido dando dentro del Liceo Rural Cabebata. El adentramiento, en este caso, de un profesional de orientación al contexto de la realidad indígena, pero no cualquier contexto, sino también el hecho de que este sea el distrito con mayor pobreza extrema, hace ver o hace tener una visión global de la realidad que se tiene en este caso en los estudiantes de noveno año. A partir de ahí, se genera un enfoque que tiene el fin de describir e interpretar las realidades no medibles, ¿verdad? En este caso, hablamos de factores de riesgo psicosociales, algo que no está concretamente visto, no es tangible, sino que está dentro de la dinámica y el desarrollo del ser humano como tal. Entonces, por ahí es importante comprender que la realidad
de los estudiantes, en este caso con sus situaciones, pues no es algo que se pueda comprender o se pueda comprender visto desde el tema concreto o enumerar de alguna otra manera, ¿verdad? A partir de ahí, entonces, se genera un diseño que se redefine y se va delimitando paulatinamente hasta tener un marco de referencia que colabora con el tipo de estudio o diseño. Y acá en estos dos espacios, tanto el paradigma naturalista como el tema de investigación, acción participativa, para mí fueron fundamentales dentro del proyecto por la dinámica que tuvo en sí, ¿verdad? Los resultados y, por supuesto, la generación de necesidades. Entonces, se resalta la forma en que el investigador toma posición desde su accionar hasta la participación de este tema. Se desprende la forma cíclica en la cual se desenvuelve. Así fue la realidad totalmente del proyecto. Se inició con las necesidades encontradas cuando se hizo la inmersión de contexto, perdón, se fue desarrollando el proceso, se fueron atendiendo ciertas necesidades, encontramos otras y así sucesivamente. Entonces, tanto la investigación, acción participativa como el paradigma naturalista entraron completamente y encajaron completamente en el tipo de proyecto que se hizo. Bien, para comprender un poquito también la dinámica de cómo se obtuvo la información, la comunidad educativa, en este caso estudiantes, docentes, encargados legales. Dentro de los encargados legales también están presentes las personas líderes de la comunidad, están presentes las personas que quisieron aportar desde la comunidad indígena algún granito de arena relevante relacionado con las situaciones encontradas en la población. Entonces, es necesario comprender que a estas personas se les tuvo que aplicar instrumentos sencillos de comprender, quizás porque también existe también la realidad del idioma materno, ¿verdad? No podemos entrar de lleno con situaciones o entrevistas complejas donde quizás la realidad es otra. Entonces, la comunidad en sí, la comunidad educativa fue la que se encargó de darnos también la realidad de los estudiantes de noveno. Bien, parte importante de comprender cuál fue la dinámica que se hizo primero tenemos que partir de que en el centro educativo existía un diagnóstico general, ya se tenían algunas situaciones o necesidades que había que atender. Entonces nos encontramos con esa realidad al hacer la inmersión del contexto, en este caso, siendo un contexto completamente nuevo, ¿verdad? No sabíamos en este caso, digamos, si había, por ejemplo, orientadores en otras instituciones que hubiesen atendido situaciones relacionadas. Nos encontramos entonces a partir de ahí con ciertas necesidades que se generan en un proceso diagnóstico. A partir de ese proceso diagnóstico se genera un plan de trabajo y ese plan de trabajo se implementa dentro de la comunidad educativa. Y por supuesto, en este caso también se dan los resultados. Parte de esos resultados y esa implementación del plan de trabajo nos prepara primero para la parte de transformación de escenarios, que a partir de ahí también surge un segundo diagnóstico. No todas las necesidades se pueden cubrir en ese momento y otras necesidades que llegaron a presentarse terminaron siendo cubiertas tanto como con el trabajo en red que se hizo, como también con el departamento de orientación. Visibilizan otras necesidades también y entonces a partir de ahí se logra esa dinámica de engranaje y esa dinámica que generó también el tema de la investigación acción participativa que les mencionaba anteriormente. Dentro de lo que les mencionaba, bueno, se aplicaron algunas entrevistas específicamente a estudiantes, otras entrevistas a padres de familia, a los docentes docentes tanto de la zona indígena como docentes externos a la zona indígena y muchos de ellos eh, congeniaron en las principales fortalezas perdón, una de las principales fortalezas es el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Que tienen pues la población estudiantil en ese aspecto encuentran al centro educativo como un lugar seguro y de pertenencia hacia él. Es un proceso que sí les tengo que mencionar, es algo que no se obtuvo de la noche a la mañana. El tema del centro educativo como un lugar seguro fue fortaleciéndose a partir de una dinámica que se fue dando en trabajo relacionado también con la parte de orientación. Existen líderes comunitarios. El tema de los líderes comunitarios acá es pues necesario entenderlo, comprenderlo también
porque no en todos los territorios indígenas que tiene Costa Rica, ni en las poblaciones indígenas, ¿verdad? En las distintas etnias, esta dinámica de líderes indígenas existe. Es porque esta población es la que tiene mayor arraigo cultural, entonces todavía sigue vigente el modelo eh, de ellos, de tener sus líderes y lideresas, porque también las hay, en cuanto al tema de las personas que están dentro de la parte de la dinámica política de la cultura indígena como tal. A partir de ahí también nos encontramos con las realidades, en este caso, las situaciones que se relacionan con los factores de riesgo y nos encontramos con las situaciones de los distintos tipos de violencia, el tema del alcoholismo, el consumo de drogas. Todas estas respuestas fueron dadas y, por supuesto, en específico, se sacaron las que definitivamente congeniaban con todas las respuestas de la comunidad educativa. En este caso, por ejemplo, el tema de consumo de drogas, cuando se hizo el tema de inmersión de contexto, se desconocía que existía dentro de la población indígena como tal. De hecho, una de las alarmas que se alzó en ese momento fue dentro del tema de consumo indígena y alcoholismo, que la realidad del Duchi estaba bastante afectada. Entonces, por ahí fue donde se empezaron a ir concretando algunas redes de apoyo y esa alarma sí fue pues bastante importante, inclusive hasta la misma, hasta el mismo Ministerio de Educación Pública desde su regional educativa en Turrialba, mostró mucha preocupación. En las observaciones generales se encuentra que, bueno, lo individual influye de manera en lo colectivo, de alguna manera en lo colectivo, eso lo hacían mencionó de otra manera cuando una persona se veía involucrada en algunas situaciones de riesgo como estas, influía de manera colectiva también en otros estudiantes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un estudiante que inicia con temas de consumo pares, y eso, pues, por supuesto que la dinámica se conoce bastante bien. Y a partir de ahí se menciona otra observación general, el tema de lo que sería para el grupo que se transmite en tanto la relación, en este caso de entrevistada, logró identificar que existían factores protectores y factores de riesgo, pero sí lograron identificar claramente, siendo una población indígena que efectivamente tiene su arraigo cultural muy vivos que existían en la comunidad, tanto así que ellos mismos acudieron a buscar alternativas para poder subsanar algunas situaciones. El proceso también y que genera de alguna u otra manera un factor protector es el arraigo cultural vigente. Ese arraigo cultural vigente estaba de alguna manera ahí presente, pero hubo que fortalecerlo. Y ahorita más adelante les voy a mencionar el por qué. Porque de alguna u otra manera, en este caso, estaba dentro de las personas adultas, los mayores de la comunidad, como así se les llama, pero sin embargo, también la parte de los jóvenes y adolescentes tenían por ahí un reto que más adelante les voy a mencionar. La mujer no es una figura débil. La cultura cabécara, en este caso del Duchí, tiene vigente todavía la línea matrilineal. En este caso, el tema del patriarcado no existe. La figura de la mujer es la que lidera s- casi que todos los procesos dentro de. Entonces, se ve como seguir pues mostrando y fortaleciendo a lo largo de la historia que tiene el pueblo cabécara. En este caso, el sentido de pertinencia cultural todavía está vigente, es algo que se tiene que salvaguardar muchísimo. Y es algo que se está trabajando de manera también con diferentes instituciones. A partir de ahí también se encuentra una situación que tiene que ver con autoestima inadecuada. ¿Y eso por qué? Cuando les menciono que existen retos en cuanto a la parte de la situación de los muchachos respecto al tema de la identidad indígena, ellos mencionan que sienten de alguna u otra manera que son parte de la identidad de su pueblo, pero también son personas que tienen el reto de encontrarse en una etapa como la adolescente y verse con personas externas que a veces de alguna u otra manera los ven de manera despectiva. Entonces, a veces en esas cosas yo me he llegado a cuestionar si de alguna
manera, la autoestima también a veces no es condicionada, ¿verdad? Nos encontramos con temas de baja escolaridad, paridad, y el tema de pobreza extrema mencionado anteriormente, y a partir de ahí las conductas de riesgo a nivel de conductas autodestructivas que de alguna u otra manera pues sí manifestaron en su momento una enorme cantidad de estudiantes afectados por situaciones relacionadas con estas. Y las observaciones generales, por ejemplo, igual se menciona la presión de grupo, ¿verdad? En las acciones que ponen en peligro ciertos espacios. Eso está muy presente dentro de las personas que fueron con un tema también que existe ahí donde hay la presión social. Eso es lo que les mencionaba también anteriormente. El tema, saber que soy una persona indígena, un joven, una adolescente, un muchacho, una persona adulta indígena, también me lleva de alguna u otra manera a enfrentar situaciones que me encuentro en la realidad, cuando, por ejemplo, ellos tienen que salir del territorio a zonas que no, bueno, en este caso, qué sé yo, Turrialba Centro o demás, se ven enfrentados a una realidad donde de alguna u otra manera existen tratos que no son igualitarios en ese aspecto. Ok, a partir de aquí entonces, con todas estas realidades y descripción de las situaciones encontradas, nos encontramos entonces con una propuesta que se quiso trabajar dentro del centro educativo que de alguna u otra manera sistematizó un proceso de varios años. Eh, Darle forma a este modelo para que fuera comprensible, para que de alguna u otra manera fuera también fácil de entender, pero al mismo tiempo se lograra aplicar, sinceramente no fue tan sacarlo de la noche a la mañana, ¿verdad? El tema de tener una inmersión de contexto de alguna u otra manera requiere de cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? En este caso, entender la realidad de una zona indígena como la de Chirripó-Turrialba, que es una zona completamente nueva, que no se visibiliza o no se entiende como una realidad de zona indígena de la provincia de Cartago, más todo el tema de pobreza extrema que tiene detrás, no era tan fácil de poder comprender y sistematizar, ¿verdad? Había muchas necesidades que tener que priorizar en ese momento no fue tan fácil, pero sin embargo se fue logrando y a partir de ahí surge entonces la idea de generar un modelo de intervención preventiva. Con este modelo, bueno, se inicia entonces la inmersión de contexto, el primer momento diagnóstico, que en este caso fue igual a cargo del Departamento de Orientación. Se generan y se encuentran las primeras necesidades en orden de prioridad a las cuales se le deben de atender. En orden de prioridad se menciona así porque existían muchas necesidades, pero sin embargo, habían unas en las que la población que se atendía, se atiende, fueron pues más enfáticas en poderles dar prioridad. A partir de ahí entonces se consulta a la población indígena sobre la aprobación del trabajo. ¿Esto por qué? La dinámica de los pueblos indígenas es un poquito distinta a la realidad nuestra externa a un territorio. Em, si yo como persona investigadora quiero entrar a un territorio indígena y generar alguna propuesta donde, qué sé yo, por ejemplo, en este caso, el tema de prevención de factores de riesgo, es realmente atinente a la realidad y logra darle un aporte significativo al territorio indígena, pues por supuesto que va a colaborar y ellos estarán de acuerdo. Pero si es algo que más bien lo que viene es a dañar parte de su cultura, de su identidad y quizás a veces hasta confundir a la población, no es algo que definitivamente ellos lo vayan a aceptar tan fácil. Entonces, a partir de ahí se tiene que hacer con todos esos detalles primero, teniendo en la mesa, bueno, tenemos esta realidad y se tiene que trabajar. ¿Consideran ustedes que estas situaciones pues son necesarias de de abordar y ellos, por ejemplo, en el caso de los líderes indígenas mencionaban, bueno, en el caso de la violencia, por ejemplo, no es algo que sea perteneciente a la cultura, en el caso del alcoholismo no es algo que sea perteneciente a la cultura, en algún momento un tema que fue muy drástico, el tema del incesto, no es algo que tenga que ver con la cultura, ¿verdad? Entonces se fueron como delimitando las realidades de cuál realmente se podía considerar un factor de riesgo y cuál definitivamente se podía considerar algo que
sí, pues se mantenía porque es parte de la cultura, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se hace esa consulta previa y definitivamente es parte importante del proceso en la coyuntura de trabajo en un territorio indígena y la evaluación de la pertinencia cultural, que es lo que les mencionaba, la intervención primaria que se hace desde el Departamento de Orientación con distintas actividades y a partir de ahí entonces surgen las realidades, por ejemplo, con el tema del consumo de drogas que se debieron abordar en red con diferentes instituciones. La transformación de escenarios, ¿verdad? Que se da, la realidad del centro educativo cuando se hizo la inversión de contexto deja de ser la misma realidad cuando ya se hace el abordaje de todas las situaciones encontradas. Entonces, realmente se considera que se hace una transformación de escenarios a partir de ahí. Y por supuesto, al final, la evaluación de un segundo momento diagnóstico. No todas las necesidades se pudieron cubrir en ese momento, otras quedaron por ahí y ahorita igual más adelante les voy a indicar algunos datos importantes en ese aspecto, pero la mayoría o las principales o las que afectaban un poco más la población de noveno año, logramos por dicha abordarlas y que hubiera una mejoría no solamente en temas, por ejemplo, de que el chico y la chica quisiera terminar su secundaria, sino también en que tuviera a partir de ahí una idea de cómo avanzar hacia un proyecto de vida más adelante. Acá sí quería, como de alguna u otra manera, no dejar por fuera las instituciones que están presentes dentro del tema del trabajo en red. Yo tengo que serles muy sincera, este trabajo en red y los resultados que generó la intervención a nivel preventivo definitivamente no hubieran sido posibles si estas instituciones no hubieran intervenido. Ahora, un aporte importante también al trabajo de investigación, el proyecto en este caso, tiene que ver con estos resultados, pero también tiene que ver con la capacidad de formar una red dentro de un centro educativo o dentro de un, en este caso, la realidad de un territorio indígena. En el caso del Chirripó Turrialba, ya la red estaba conformada. Aquí, si ustedes logran ver, por ejemplo, que está presente la IA, que está presente el CONARE, que está presente el Consejo de Mayores, que así se le llama a las personas que conforman los líderes de la comunidad, todas esas personas, todas esas instituciones involucradas, ya sea de gobierno local o de gobierno en general, estaban ya conformadas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué aportó la IA a una mejoría a los estudiantes de noveno año? Bueno, en ese momento el centro educativo no contaba con agua potable. Entonces, por ahí se involucró la IA, hizo una mejoría dentro del centro educativo, algo que también ayuda a colaborar dentro del bienestar para el colegio, pero también todos los aportes, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social con el tema de las charlas que se dieron a los estudiantes con riesgo de autolesiones, por ejemplo. Ahí nos aportaron psicólogos, trabajadoras sociales que enfocaron sus talleres directamente a estos estudiantes de noveno año, población por la cual de alguna u otra manera nosotros quisimos preocuparnos un poquito más por la realidad que tenía en ese caso, ¿verdad? Y también, por supuesto, el tema de eh, en este caso, las otras instituciones, el MEP, por supuesto, en el tema de la dinámica del trabajo que se hizo, la fuerza pública, cuando hubo que hacer abordajes a nivel de la parte preventiva, la fiscalía, cuando hubo que abordar temas relacionados con la prevención del consumo de sustancias lícitas y ilícitas y todo lo demás que también conlleva de alguna u otra manera un acompañamiento importante. Ok, por ahí un rol significativo que tomó el Ministerio de Salud en temas de salud mental fue sumamente importante. La persona encargada de pertenecer a la red, en este caso de la zona indígena, nos colaboró muchísimo en ese proceso y pues tenía también un compromiso con la zona indígena. Entonces también ahí fue de donde yo creo que nosotros entendimos en el centro educativo que debe de haber cierta voluntad política para que estas realidades y estas transformaciones de escenarios se logren dar. Las universidades, por supuesto, tanto públicas como privadas, pero no puedo negar el hecho de que las universidades públicas dieron un aporte significativo a los resultados en este caso. Cuando hablamos, por ejemplo, que habían estudiantes que desconocían que existía una universidad, porque así es la realidad de la zona indígena, cuando yo llegué ahí, no sabían que a partir de secundaria se podía ir a una carrera universitaria. Yo tengo que decirlo y no me da vergüenza decirlo así, existían estudiantes que lamentablemente desconocían que era una biblioteca, que era
una universidad pública, que era una universidad privada, y esa dinámica colaboró muchísimo. Las universidades aportaron desde el tema, por ejemplo, vocacional, el tema de las giras y demás, para dar a conocer un poquito más allá que había un proyecto de vida posterior a secundaria. Bien, con el informe de resultados de la propuesta, acá yo traigo, ¿verdad? O quiero quizás compartir tres datos significativos que se dieron dentro de la población, en este caso los estudiantes de noveno año, que fueron muy importantes. Sin embargo, los resultados fueron de manera integral en muchas situaciones que se presentaban en el centro educativo. Sin embargo, aquí lo que quiero es tal vez que ustedes conozcan un poquito los detalles más relevantes que nosotros en el centro educativo, y lo digo nosotros porque prácticamente fue un trabajo que no solamente fue mío, sino fue una realidad que fue compartida. Entonces, a partir de ahí, en el centro educativo, con la dinámica, por supuesto, prevaleciente de orientación como enfoque preventivo, se logró dentro del trabajo darnos con esta realidad, ¿verdad? Nos encontramos con un centro educativo donde había una cantidad de estudiantes con alto consumo de sustancias lícitas e ilícitas. No les puedo decir que sean solamente drogas suaves, sino lamentablemente habían ya drogas duras también en el consumo, llámese estas cocaína y crack, ¿verdad? Y aunque la gente en su momento, cuando esto salió a la luz, se sorprendió muchísimo, esa era la realidad del centro educativo, yo no la pude ocultar como orientadora jamás, ¿verdad? Y por supuesto la prevalecencia de ese consumo en los estudiantes de noveno año. Entonces la intervención que hubo que hacer fue muy importante. A partir de ahí, pues la realidad que se fue trabajando, que no fue una realidad que duró sus 6 meses, duró sus par de años para que entonces esto fuera cambiando, y a partir de ahí entonces encontrarnos con que ya no había tanto consumo, pero en este caso regulado dentro de la institución, ¿verdad? Igual mucho trabajo se logró aportar para la comunidad externa, porque igual que se hace con un estudiante que no consume en el centro educativo, pero se va fuera del centro educativo a hacerlo. Entonces, pero de alguna u otra manera esto también fue un avance para el colegio, y por supuesto la intervención de la parte preventiva y la mediación pedagógica que se dio desde la orientación y el trabajo en red. Otro índice muy importante que nosotros logramos aportar acá, el tema del abandono escolar. Al principio los estudiantes no tenían una noción de importancia, ¿verdad? Para concluir su secundaria. Sin embargo, el trabajo que poco a poco se fue haciendo no solamente generó que el abandono escolar no se diera, sino que también el rendimiento académico fuera subiendo, ¿verdad? Que fue un reto muy importante, un reto compartido, por cierto, con las universidades también públicas, porque, por ejemplo, un tema de las pruebas de admisión, nosotros les consultábamos a la UCR y a la UNA que si había un reto por ahí porque ellos tenían su idioma materno muy arraigado, al punto de que a veces ellos el tema de hacer una prueba en español les generaba de alguna u otra manera una situación de posible riesgo, ¿verdad? En el hecho de evitar no hacerla, evitar entrar a una universidad y dejarla por ahí, pero sin embargo muchos de esos retos se fueron trabajando. Entonces, a partir de ahí, el tema abandono escolar, al tener un sentido de pertenencia al centro educativo, se fue bajando al punto que ya teníamos menos estudiantes que dejaban secundaria. Y acá, bueno, sí es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Se da una realidad que se logra trabajar, pero existe otra realidad que surge y que nos deja con el reto a continuar ese trabajo de intervención, que tiene que ver precisamente con la dinámica de la investigación, acción participativa y el tema del modelo de trabajo a nivel preventivo. Se logra desde el trabajo en red con las instituciones y las distintas entidades que nos lograron acompañar en el proceso, a que exista una disminución de las conductas, en este caso las situaciones o realidad de las autolesiones en el centro educativo. Sin embargo, el tema conductas depresivas e ideación suicida todavía se mantiene vigente. Y es una realidad que no se puede también desligar de la realidad que tenemos en nuestro país en este momento. Entonces, una de las principales alertas que se dieron en el trabajo en red era que existía así el tema de alcoholismo y violencia, pero terminamos dándonos cuenta que también dentro de la realidad que existía el tema de ideación suicida y conductas depresivas de la población,
Personas que desconocían un poquito la realidad del contexto indígena mencionaban, bueno, pero es que un indígena piensa en suicidarse. Sí, claro, por supuesto, es una persona. Va a tener un tema relacionado con este. Sí les tengo que decir que a nivel de la parte de la pertinencia cultural generó todo un reto, porque hay ciertas creencias de las poblaciones indígenas que definitivamente nosotros como personas externas no podemos influenciar de alguna manera, ¿verdad? Pero sí ha sido todo un reto el trabajo a nivel del tema de prevención del suicidio. Sin embargo, se dio un resultado positivo en el tema de la intervención preventiva relacionada con el tema de autolesiones. A partir de ahí, entonces, se tiene que, se dan los resultados y el análisis en sí, pero sí es importante tomar en cuenta para este espacio que es necesario definitivamente identificar redes educativas para nuestros territorios indígenas, ¿verdad? En este caso, pues teníamos la suerte, la enorme suerte de que en Turrialba tenían organizada una muy buena red. En este caso, ustedes vieron la cantidad de instituciones involucradas. Cuando se hizo la primera reunión del trabajo en red, era increíble la cantidad de personas en un centro educativo tan pequeñito como un liceo rural, ¿verdad? Pero sin embargo, eso fue un acompañamiento y un acuerpamiento que se sintió muy bien en el proceso. El orientador como mediador de los procesos, definitivamente no puedo negarles el rol que tenemos nosotros en el trabajo interinstitucional y por supuesto, si se hace en un territorio indígena, la mediación todavía es más importante. La sensibilización con la población indígena, el entender la dinámica, la comprensión de su formación a nivel de su organización interna es sumamente necesario, pero el rol del orientador es imprescindible dentro de este proceso. Ahora, el trabajo interinstitucional, como les decía, la realidad que tenemos ahorita como orientadoras y orientadores solitos a veces, si yo me veía con la realidad que tenía encima en ese momento y sola, jamás hubiese podido. Entonces, el trabajo interinstitucional fue fundamental en ese momento. La promoción de la interculturalidad como un factor protector. Al principio yo me encontré con la realidad en el caso de los estudiantes de noveno año, estudiantes que sabían y conocían mucho su cultura, ¿verdad? Sin embargo, bajaban la cabecita y decían, es que me da vergüenza ser una persona indígena porque me ven extraño, externo a acá al territorio. Entonces hubo que fortalecer muchísimo el tema autoestima desde ahí, ¿verdad? Desde el tema de la interculturalidad y por eso les decía que también era parte de la coyuntura y columna vertebral del proceso. El tema de propiciar que un estudiante logre comprender su realidad, su contexto, para que a partir de ahí se logre empoderar, es fundamental para poder tener otros procesos que puedan venir. El apego al convenio 169 de la OIT es sumamente necesario entender la realidad. Es una realidad no solamente nacional, es una realidad internacional con respecto al tema de los pueblos indígenas. Entonces hay que tener pues comprensión un poquito política de cómo es la dinámica que existe o cuál es la dinámica que existe a partir de ahí. Las charlas en red con las diferentes instituciones, en definitiva, en algunos momentos la intervención no era solamente la orientadora Mariana en el centro educativo, sino también era el psicólogo de la caja, la orientadora del centro educativo y la trabajadora social del PANI, ¿verdad? Entonces, eso colaboró muchísimo para la comprensión de ciertas situaciones que tenían también que ser abordadas. Las reuniones con los líderes de la comunidad, personas sumamente accesibles, que comprendían que había una realidad que había que trabajar, que enseñaron muchísimo y que me aportaron muchísimo a mí como orientadora para comprender cuál es esa forma, esa cosmovisión de ellos dentro del mundo que nosotros tenemos, que es, no sé si decirlo paralela o más bien contraria, porque la realidad de ellos es preservar todo aquello que les rodea, ¿verdad? Llámese naturaleza y todo lo demás. Sin embargo, nosotros tenemos otra visión completamente distinta, pero el aporte que ellos dieron para que se comprendiera que los muchachos, los adolescentes, los jóvenes supieran también que tienen pues una raíz muy importante, una cultura muy rica en su desarrollo, no solamente personal, sino también a nivel de identidad, fue sumamente importante. El aporte de los líderes de la comunidad fueron fundamentales y a partir de ahí las reuniones con talleres de los mayores de la comunidad. Había un taller de orientación
¿verdad? Acompañado del asesor de indigenismo o el asesor, en este caso el supervisor del circuito también, y siempre había un líder de la comunidad que nos aportaba el enfoque de el territorio indígena, también junto con toda la dinámica que conlleva también el tema de psicología y prevención dentro de la parte de la intervención con los estudiantes. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, como principal conclusión, se tiene que el enfoque preventivo es la base del trabajo en el proyecto de investigación. Se trabajó con necesidades base que no estaban resueltas en su momento cuando se hizo la inmersión de contexto. A partir de ahí, llega de alguna u otra manera el trabajo también con el tema de autorrealización, que como les decía anteriormente, se desconocía un poco qué se podía hacer a partir de secundaria, ¿verdad? Y cabe destacar que muchos factores de riesgo prevalecen también en el tema de pobreza extrema, ¿verdad? No podemos desligar una realidad de la otra. Eh, el liceo rural, al contar con condiciones necesarias para solventar las necesidades de la población estudiantil bajo estudio, ha colaborado a generar un sentido de pertenencia y seguridad a la comunidad educativa a lo interno del centro educativo. Algo que definitivamente nos colabora a comprender por qué un estudiante a veces logra terminar sus estudios de secundaria. Cuando se logra de alguna manera dinamizar de manera integral el centro educativo, colabora para que estos estudiantes también pues estén en la continuidad de los procesos. El trabajo en red y la formación de redes con las escuelas. Bueno, aquí también tengo que mencionarles el trabajo que se hizo en esta sistematización del proyecto. No solamente conformó redes institucionales que ya estaban pues por ahí organizadas, sino también que a partir de la realidad que se encuentra en la zona se conforman redes con otras escuelas, precisamente porque las escuelas encontraban la preocupación y la realidad de la secundaria en el tema, por ejemplo, consumo de drogas, autolesiones, otros temas por ahí, que ya se estaban pues visibilizando, ya se estaban encontrando en la realidad de las escuelas en primaria. Entonces la preocupación era cómo abordarlo si no tenemos orientador en la escuela, si somos 7, 8 escuelas que rodean al centro educativo Liceo de Cot y son estudiantes que van para ese centro educativo de secundaria. Entonces se conformó una red de escuelas que a partir del trabajo interinstitucional también que se dio, pues se aportó bastante también a la parte primaria y eso que también cuando entonces estos estudiantes no llegaban a la parte de secundaria, iban ya un poquito más informados y con ciertos conocimientos importantes para prevención de ciertos riesgos, ¿verdad? En este caso, el aporte que se dio también fue significativo a la conformación de las redes también de primaria. Es importante tomar en cuenta que a partir de aquí, ¿verdad? El tema del aporte significativo de la disciplina puede hacer que se genere algo llamado valor público. En este caso, sería pues la transformación de escenarios, ¿verdad? De una situación, un riesgo, una problemática encontrada al ser diagnosticada, también se da una transformación que conforma de alguna u otra manera un valor público no solamente para el grupo de noveno año, sino también para la comunidad educativa. La orientación como disciplina, no solamente de ciencias sociales, sino también como disciplina científica, hoy día debe hacer inmersión de contexto de manera comprometida con las poblaciones que no se han sometido a estudios. Esto lo digo porque la realidad que yo me encontré en el contexto donde inicié el trabajo fue una realidad que para mí fue sumamente sorpresiva. Si era sorpresiva para la gente que ya tenía a su lado el territorio indígena, como por ejemplo la Regional Educativa de Turrialba, si fue nueva para ellos, imagínense para alguien que llegaba totalmente mucho más externa a esa realidad. Entonces, en este caso, el aspecto preventivo puede generar políticas públicas, sí, y a partir de ahí transformar escenarios. Sí es sumamente importante entender esto, pero también tiene, en algún momento yo lo cuestionaba con algunas personas de las instituciones que abordaron el centro educativo, que tiene que haber también voluntad para ello, ¿verdad? No se puede tampoco desligar el hecho de que se debe de tener como cierta iniciativa y voluntad para poder trabajar de esta manera y generar un cambio en la realidad de un centro educativo o de un grupo de estudiantes, ¿verdad? Inclusive eso que se extiende también a una comunidad. Algunas recomendaciones, bueno, en este caso, una de las principales recomendaciones en el proceso es que se debe contar con un sistema en red de instituciones
Ustedes vieron la cantidad de instituciones conformadas en el Chirripó, es una red bastante amplia, sin embargo, en el caso de otros centros educativos pueden conformar redes un poquito más pequeñas o quizás con objetivos más definidos, ¿verdad? Hacia una realidad, por ejemplo, qué sé yo, la situación que ahora se está presentando con el tema del riesgo de prevención del suicidio, ¿verdad? Entonces, si redes que se han ido conformando ahí. Sí, es muy importante aquí tomar en cuenta también no solamente la voluntad política, sino la importancia de la institucionalidad que tiene Costa Rica, ¿verdad? Y la fortaleza que se le debe dar también a las distintas instituciones. Una de las realidades que nos encontrábamos allá con una de las instituciones era el IAFA, ¿verdad? Con el recorte presupuestario que se le hizo y la importancia que se le debe dar el IAFA en este momento para el abordaje de situaciones de prevención. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta parte de las instituciones que pueden estar por ahí presentes en la red, pueden ser instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Nosotros teníamos dentro de nuestra red una ONG que nos aportaba muchísimo en cuanto al tema humanístico, ¿verdad? Nos ayudaban también con situaciones de prevención, fortaleciendo, qué sé yo, la participación artístico y deportiva de los estudiantes. Entonces nos colaboró muchísimo, aunque es una institución que no pertenece al gobierno, pero sí dio aportes significativos. Es necesario para las instituciones generar espacios de reunión. En el caso de las diferentes redes que se conformaron en el Centro Educativo para la Atención de los Riesgos, algunas reuniones se hacían semestrales, ¿verdad? Las instituciones nos poníamos de acuerdo dependiendo la realidad que había que atender para una reunión semestral. Sin embargo, luego, posterior a encontrarnos con la realidad del tema de violencia intrafamiliar, resultado del alcoholismo que se dio en los estudiantes de noveno año, se tuvo que hacer reuniones un poquito más seguidas, ¿verdad? Entonces es como la organización que se puede dar también para el trabajo en red. Em, a partir de ahí, entonces, si existe una realidad, pues las instituciones ahí organizadamente pueden dar los espacios para poder trabajar los aspectos preventivos que se deben de abordar. Y para finalizar, cuando dejamos que nuestra luz brille, subconscientemente damos permiso a los otros para que hagan lo mismo. Nelson Mandela, agradeciendo de verdad de antemano la atención al proyecto, que sí les tengo que decir, no ha sido un proyecto que se pudiese generar tan fácilmente, tuvo su nivel de complejidad, de realidad y realidades completamente que no les puedo decir, no es algo que yo me haya inventado en su momento, al contrario, una realidad que fue muy sorpresiva, que fue abordada y que definitivamente al dar buenos resultados consideraba que era necesario de compartir a la realidad educativa que tenemos, no solamente, digamos, en secundaria, sino también a la parte universitaria. Entonces, de mi parte, eso sería. Muy bien, Mariana. Si gusta, puede dejar de compartir para mirarnos mejor. Muchas gracias por su exposición. Vamos a proceder al espacio de preguntas y comentarios. En este caso, ok, gracias. Ajá. En este caso, vamos a iniciar con don Jonathan, por favor. Y luego, en el uso de la palabra continuaría doña Ivania. Buenos días. Bueno, Mariana, con respecto a esta propuesta de trabajo que has ido desarrollando y dando forma durante todo este proceso, que ha sido un proceso amplio, complejo, quisiera como lo decías ahora al final, resaltar la parte de la orientación, ¿verdad? Que es una disciplina que trabaja la parte preventiva. Es sumamente importante los diferentes hallazgos que has planteado en el documento y que son una realidad en ese abordaje que realizaste desde tu quehacer orientador. Súper importante la parte preventiva y la parte de creación de esas vinculaciones, de esas redes de trabajo, redes de apoyo interinstitucional. Tenemos una realidad antes y después de la pandemia que también se viene a sumar acá con respecto a lo que fue la parte del tema de la salud mental, y esta investigación se remonta desde el 2019, entonces sí es como un abordaje importante, ese trabajo que se desarrolla en relación a estas. Yo pertenezco y represento al Ministerio de Educación Pública en algunas de estas redes.
como lo es la ILAIS, la Instancia Local para la Prevención del Comportamiento Suicida, y también la Red de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, estos espacios pues, nos permiten el abordaje y el trabajo en conjunto con otras disciplinas y otras instituciones. Definitivamente, bueno, tengo muchas anotaciones acá, pero dentro de lo que rescato es ese aspecto básico de la orientación y esencial como un espacio transformador. Entonces, quiero cerrar con esa parte de lo que has logrado en orientación y que nos permite generar una evidencia desde la parte más científica de la construcción de una investigación, de una propuesta de trabajo que realza el quehacer orientador y nos da una mirada más clara con respecto a lo que son el abordaje de esos temas en una población tan sensible, históricamente muy lamentablemente muy marginada como la parte de la población indígena, y nos da una luz muy clara de por dónde debemos seguir trabajando a nivel de orientación. Ese sería mi comentario respecto al trabajo que Mariana ha desarrollado y expuesto el día de hoy. Ok. Muchas gracias, Andrés. No sé si aporto algo a lo que Andrés mencionaba. Sí, sí, usted puede Ok, aportar. perfecto. Sí, bueno, lo que mencionabas, Andrés, es esencial, ¿verdad? Es nuestra esencia. Yo no sé, yo prácticamente desde que tengo uso de razón, desde 10 años para acá, desde mi edad de 10 años, concibía la importancia de la prevención. Cuando ya entro a la carrera, definitivamente siento que estoy donde tengo que estar y ese enfoque preventivo ha hecho maravillas en los centros educativos. Y no lo digo solamente porque lo que es la realidad que se dio en el Liceo Rural Cabébata, bueno, Ivania, que fue también parte del proceso y conoció la realidad no solamente del Liceo Rural Cabébata, sino de la regional completamente. Puede mencionar también la mediación que hace el orientador llega a ser fundamental en el trabajo interinstitucional. Sí, digamos, acá yo tengo que decirlo y aportarlo también, hubo muchísima voluntad de las instituciones. Las personas que estuvieron en esa red estaban realmente comprometidas con la realidad de esa zona. Se dieron cuenta que es la zona con mayor pobreza extrema y con la realidad que ya tenía los factores de riesgo más vigentes que nunca en el contexto indígena. Tanto así que una de las mayores preocupaciones que se dio en su momento era que ya teníamos un chico que estaba a punto de caer en estado de callejización debido al consumo de drogas, un chico de 14 años. Entonces, dentro de un territorio indígena, eso para los líderes comunitarios era algo que no se podía coincidir tan fácilmente. Entonces, lograr entender y abordar esa realidad tuvo su nivel de trabajo y de complejidad. Bien, muchas gracias. Continuamos con doña Iván. Muchas gracias. Mariana, bueno, primeramente felicitarla, porque yo creo que el esfuerzo de estar en volver a retomar su licenciatura, su tesis, su trabajo final, después de haber estado en una situación de haberse alejado de la universidad, a estar en una institución tan adentro, porque de verdad que es muy lejos de la realidad de Mariana. Y más viéndolo la distancia entre la Universidad Nacional y yéndose a Chirripó. Entonces sí es muy distante. Felicitarla de verdad, porque yo creo que el retomar estos, estos proyectos es necesario también para las personas profesionales en orientación. Yo creo que es necesario estarnos actualizando. Em, bueno, el trabajo en sí. Yo sí me gusta porque al final de cuentas es el resultado del trabajo de orientación que se está haciendo. Yo creo que Mariana llegó a abrir un portón muy grande en la parte de las instituciones indígenas. Fue de las primeras personas profesionales en orientación que llegaron
a territorio, y eso hace que también se vaya poniendo un poquito la pisada fuerte a que este es mi camino, no es lo que se estaba dando no teniendo un profesional. Em, Sin embargo, yo creo que sí debería revisar un poquito las actualizaciones, Mariana, porque hay algunos datos, por ejemplo, de Mideplan que usted está tomando del 2013. Ya a este momento usted lo tiene muy fresco, pero en el documento sí está un poquito eh, lejos. El último del Mideplan salió en el 2021, creo. También actualizar un poquito la bibliografía en interculturalidad, en los factores protectores, factores de riesgo, que yo creo que sí es necesario como tener un poquito más actual. Salinas, 2019, también, don Enoch como, como asesor regional, él construyó un libro con información precisa de estudiantes de Cabeca. Entonces, también es importante tener eso. Y bueno, vamos a ver, el trabajo está conformado desde el 2019 al 2022, es el rango que me menciona. Ujú, Sin embargo, como lo decía don Jonathan, bueno, a mí me hizo falta ver la parte de pandemia. ¿Cuál fue el trabajo de pandemia ujú, en este cambio? Si hubo diferencia, si hubo, sabemos que pandemia fue totalmente diferente, aún más para territorio indígena, porque ellos tuvieron que estar encerrados y no podíamos estarlos llamando a tener un contacto en computadoras porque no lo tenían. Entonces era en papel. ¿Cómo fue el trabajo en ese momento de pandemia? Porque 2019 todavía estábamos, pero ya en el 2020 ya es cuando empieza. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que se dio en ese momento de pandemia? ok. Ok, perfecto. Bueno, iba para contestarte primero el tema de el Mideplan 2013, me parece que dijiste. Sí, sí está actualizado al 2017 dentro del documento, en las referencias está. Y con respecto al tema pandemia, bueno, yo quería abordar todas las necesidades de la zona. Si yo hubiese podido abordar todas las necesidades de la zona, hubiera sido magnífico, pero yo tengo que enfocarme en las necesidades, en la población y pues por supuesto que ir delimitando el problema en sí, ¿verdad? Inclusive la realidad del trabajo final de graduación. Yo quería, por supuesto, meter más situaciones a atender dentro de, pero era imposible. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, el enfoque que yo quería darle al trabajo era psicosocial, ¿verdad? Desde la realidad de prevención psicosocial. De hecho, una de las necesidades que se me quedó por fuera, que ya siendo muy ética en el trabajo, no podía pues decir intervine en ella porque fue una realidad que me quedó todavía por atender, fue el tema de la prevención del suicidio. Entonces, logré poder concretar dentro de la investigación el riesgo en los estudiantes de noveno año relacionado con el tema autolesiones, con el tema alcoholismo, con el tema violencia intrafamiliar, que sí, tengo que decirlo, fue, digamos, que en este caso una de las cosas que encontré en el segundo proceso diagnóstico, tema alcoholismo, obviamente va ligado al tema violencia intrafamiliar. Y la realidad de los estudiantes de noveno año es que muchos estudiantes mencionaban dentro de sus respuestas que temas relacionados con ideación suicida estaban íntimamente relacionados con la violencia familiar en casa. Entonces, esa parte específicamente, sí, digamos que se me fue quedando por ahí, pero son tantas las necesidades que se tuvieron que abordar en el territorio que te soy franca, a mí me hubiese encantado traerles aquí toda la realidad y no solamente del 2018 al 2022, sino la realidad del 2013 al 2022, pero es imposible, ¿verdad? Porque hay que delimitarse en la realidad que tiene el proyecto de investigación y
y pues entonces esto fue lo que logramos aportar de momento, ¿verdad? Entonces ahí está sí, por supuesto, hubo un cambio. El cambio, no solamente la pandemia, sino la realidad post-pandemia que también decía Andrés ahora, hace un ratito, la realidad post-pandemia, y puedo decirlo abiertamente, ahora que estamos nosotros en secundaria viendo la realidad, es completamente otra. Gracias, Iva. Bueno, muchas gracias. No sé si doña Ivania tiene otra cosita o estamos por ahí. No, así está bien. Muchas gracias. Muy Muy bien, amable, Mariana. Con mucho gracias. gusto. Germán, Muy buenos días a todos y a todas. Felicitar a Mariana por la presentación. En la presentación efectivamente se nota la apropiación que ha demostrado a lo largo de este periodo con respecto al tema, al conocimiento del contexto. Yo quiero reconocérselo, más allá de que haya sido un poquito más extensa, nos mantuvo entretenidos a todos con la información y yo creo que eso es muy importante. Quiero resaltar un elemento en primera instancia, el elemento del rol profesional orientador. El rol profesional orientador ahorita es muy común en grupo de colegas escuchar que estamos atiborrados por lo administrativo, saturados por lo protocolar, por los protocolos. eh, Qué pena, pero eso es una excusa a las no ganas de trabajar. Efectivamente, yo sé que hay mucho trabajo, que hay mucha cuestión administrativa, pero cuando veo una profesional que se enfoca por su comunidad en la que trabaja y desarrolla procesos como estos, nos deja sin palabras, y los deja sin palabras a los que se quejan por quejarse. Definitivamente nos refleja que la acción realizada a través de proyectos como estos, sí es posible hacerla. Y bueno, también nos da una lección, ¿verdad? De que no tenemos que asumirlo todos solos y creernos dioses para poder llegar a hacer una transformación institucional solo con mis dos manos. Yo Ujú. creo que el hecho de reconocer un modelo que se ha puesto en práctica históricamente, que es el tema de las redes interinstitucionales, pero sistematizarlo, ponerlo en ejecución y poder visualizarlo en escrito, respalda el trabajo, ¿verdad? Cuando uno históricamente vuelve a ver hacia atrás y recuerda a los profesores que uno tuvo incluso en su formación, ponga por escrito lo que usted hace, ¿verdad? Era parte de la norma, ponga por escrito lo que usted hace. Este, no siempre lo hacíamos, ¿verdad? ¿Y en cuántas redes participamos? Yo miro para el año, hijo del padre, 95, en una red interinstitucional en la que yo participé en Pavas, donde trabajamos con los mal llamados chapulines que atacaban en San José y que nos fuimos a hacer un proyecto en Santa Ana y nos llevamos 3 grupos de estos muchachos en Pavas y de eso que hay escrito, ¿verdad? No hay nada escrito, efectivamente. Yo por eso reconozco el trabajo que Mariana se comprometió a hacer. Yo se lo valido muchísimo por ese esfuerzo, por ponerlo por escrito. Eso en cuanto al rol profesional, que me parece que es vital y que es vital que los que puedan tener acceso a este documento comprendan que no todo está en atender individualmente, en hacer sesiones colectivas, en llenar papeles administrativos, sino también hay una acción real en las redes interinstitucionales. Y otra cosa, es una respuesta a los jefes inmediatos cuando creen que la gente va para reunión de red interinstitucional y es que se van a tomar un cafecito entre amigos. Entonces, aquí se refleja que efectivamente el trabajo de redes interinstitucionales es valiosa, tiene fundamento y sobre todo tiene resultados. El conocimiento de la población y el contexto vital, insiste uno mucho en la formación con respecto a esto. Yo creo que no podemos llegar a colonizar las instituciones en las que llegamos a trabajar pensando en que nosotros traemos la varita mágica para resolverlo todo. Tenemos que partir de la necesidad de las instituciones, del orientado con el que vamos a trabajar y el proceso que nos ha presentado Mariana efectivamente inicia así, ¿verdad? Escuchando a la comunidad y yo creo que eso es parte de esa proyección que además la universidad, como universidad necesaria que es, debe de tener.
nos aporta conceptos importantes, el tema de valor público. Yo creo que son elementos que tenemos que rescatar. Una pregunta, Mariana. Usted ha realizado un proceso investigativo que implicó de usted no solo el conocimiento, no solo buena actitud, sino también el tema de resiliencia. Porque a pesar de que hubo un sub y baja, ¿verdad?, de emociones y de tiempos y de vinculaciones, yo quisiera, Mariana, que usted nos dijera a nosotros de qué manera se siente usted hoy, habiendo llevado todo un proceso de formación, llegando a un punto culmin, ¿verdad?, de la formación, sabiendo que hoy podría usted declararse licenciada. ¿Cuál sería el aprendizaje más significativo que obtuvo durante todo este proceso? Ok, hace unos años atrás, precisamente en el Departamento de Orientación y Psicología y la parte de Trabajo Social de la UNA, una trabajadora social me decía, Mariana, ¿y cuál es la intención suya con la universidad? Querías entrar a la carrera de orientación, ¿verdad? Y yo le decía, sí, quiero entrar a la carrera de orientación. Al día de hoy, la respuesta que yo le di a esa trabajadora social fue, se tiene que valer uno de persistencia, de resiliencia y de persistencia. Y hoy, en resumen, o la palabra clave para mí es persistencia, porque el contexto de trabajo para proyectarlo aquí no fue fácil. Y fue algo de lo que definitivamente yo tuve que defender desde que terminé los últimos cursos de investigación en el 2011 y 2017, porque yo estaba casada completamente con el tema prevención y con el tema de prevención del riesgo suicida. Y siempre lo he estado. Entonces, para poder trabajarlo y traerlo aquí a colación, quise dar a conocer primero cuáles son las causas que pueden llevar a eso. Entonces, un tema de persistencia, Germán, un tema de persistencia en un tema de prevención. Así de sencillo. Muchísimas gracias, Mariana. Con mucho Estamos. gusto. Muchas gracias, don Víctor. Por favor, si va a hacer uso de su participación. Gracias, bien. Un cordial saludo, Jonathan y Vania, Herman, por acompañarnos hoy acá en este proceso que es tan valioso, pensándolo desde nuestra unidad académica. Este es el culmen, ¿verdad? Como una actividad académica más de los procesos formativos que tenemos y de las propuestas curriculares que se brindan y que hoy pues muestran un área que tal vez nos falta un poco más impactar como son, ¿verdad?, poblaciones vulnerables. Yo quiero agradecer a Mariana por la presentación que nos ha brindado el día de hoy. Creo que este factor, especialmente con la población que se ha venido trabajando, le da un valor muy importante disciplinarmente a lo que nos está presentando. Una población que definitivamente, como otras poblaciones vulnerables del país, cuenta con muy pocos apoyos. Entonces, meter la orientación desde la parte preventiva, creo que es un logro, ¿verdad? Un logro bastante importante. Otros aspectos que quiero destacar es pues, el desarrollo profesional en áreas de la orientación educativa, ¿verdad?, que se ha evidenciado a lo largo de su presentación, así como el trabajo, se ha visto, ¿verdad?, el proceso de la orientación y cómo impacta en la población educativa que ha venido trabajando. Yo creo que la condición de Mariana, ahora que lo señalaba Ivania, ¿verdad?, de tiempo y el retomar el proceso, yo creo que no es más que el reflejo de la realidad de los contextos en los que está la población, ¿verdad? Vemos que Mariana, de una forma muy resiliente, retoma un proceso después de estar, de alguna forma,
dentro de un ambiente que por algún tiempo lo absorbe y lo retoma y lo logra sacar adelante. Yo creo que eso es también de destacar y eso nos dice a nosotros también mucho de este contexto y de la realidad del contexto, ¿verdad? Porque no solo ese, hay otros donde para poder comprender lo que está sucediendo y cómo se lleva a cabo hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí en el día a día, hay que estar ahí con la camiseta puesta y hay que tener un ojo muy clínico en este sentido para poder identificar con claridad cuáles son los elementos que van construyendo ese contexto. Yo entonces quiero felicitarla también por haber hoy llegado a este momento que no ha sido fácil, probablemente no ha sido fácil, ¿verdad? La investigación no es fácil, el desarrollo profesional no es fácil y aquí está hoy ya finalizando ese proceso, entonces felicidades. Yo tengo varias cositas ahí que quisiera ampliar debido a lo que, ¿verdad? A lo que motiva la presentación que ha hecho el día de hoy y el trabajo que ha desarrollado. Lo primero que quisiera escuchar es desde la parte personal, Mariana. ¿Cuáles fueron sus motivadores intrínsecos y extrínsecos que le motivaron para realizar este trabajo? De ahora nos habló, pues, de esta parte que le interesaba de la prevención del suicidio, ¿verdad? Pero desde la parte más humana, ¿qué le motiva a usted a realizar el trabajo en esta población y cómo se involucra con la población? Ok, bueno, muchas gracias, don Víctor. Sí, con respecto al tema del por qué, ¿verdad? O cuál es la motivación a que esta investigación se dé, precisamente inicia cuando me encuentro que el contexto está ubicado en mi propia provincia y no se conoce así. Nadie habla del territorio indígena de Cartago. Todo el mundo habla de Talamanca, habla de la zona sur, o habla de, ¿verdad? De la zona norte allá con la parte de los Malecu, pero nadie dice que Cartago tiene su territorio indígena. Y lamentablemente no se menciona y más preocupante que es el mayor territorio con más extensidad geográfica, el territorio que más atiende el Ministerio de Educación Pública en población indígena y no se conoce como el territorio indígena de Cartago. Pero si vamos un poquito a los antecedentes, encontramos que hay un tema de todavía presencia de la parte de colonización en la realidad. Entonces, es un tema que eso, precisamente eso, a mí me motivó. Ahora, yo a la población la conocía desde pequeña. Yo tengo familiares en Turrialba, desde pequeña, muy pequeña, le puedo decir 7 años, 8 años. Cuando iba a visitar a estos familiares, veía a la población, a los muchachos, a las señoras, con los chiquitos, pasar al frente de la casa de mis familiares, caminando hacia la zona indígena. En ese momento no había ni transporte, entonces ellos tenían que trasladarse caminando hacia allá. Cuando ya yo me encuentro con esta realidad, el contexto en sí, ¿verdad? El geográfico, de la realidad económica, la realidad educativa y demás, me nace la preocupación de qué está pasando a nivel de prevención y cuáles son las situaciones que se encuentran ahí. No necesité ni siquiera sentarme en el escritorio para preguntar. La misma gente me fue a buscar a decirme, esto y esto está pasando, esto nos preocupa, ¿cómo lo atendemos? Entonces, cuando ya me encuentro con eso, lo tengo así en las manos y digo, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? ¿Qué hago con esto? Y así tal cual la realidad se le mostró a las diferentes instancias. Y en este caso, lo primero fue el Ministerio de Educación Pública. Ahora Ivania mencionaba a Salinas, mencionando a don Enoc Salinas, que él fue en su momento el asesor de indigenismo, un apoyo sumamente significativo, un señor indígena egresado de la Universidad Nacional, por cierto, quien de alguna u otra manera el aporte que me dio a mí dentro del trabajo fue también sumamente significativo, porque igual tal vez no está mencionado dentro del documento, pero en la parte práctica ese señor fue fundamental para el trabajo en el tema del trabajo interinstitucional, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la realidad de la zona fue algo que a mí me motivó muchísimo cuando ya me voy enterando que existen otras realidades relacionadas con el tema de salud mental, pues obviamente todavía el tema de la sensibilización en la población fue mayor.
Muchas gracias. Ahora que tocas este tema de la sensibilización, vos señalabas que hay algunas temáticas que no son de interés cultural, ¿verdad? Por ahí señalabas en tu presentación eh, que podía ser que no se abordaran porque culturalmente no son de interés. ¿Cómo trabaja una persona orientadora aspectos que de una u otra forma ha detectado y que sabe que deben atenderse cuando se tienen estos elementos culturales que no permiten de alguna forma abordarlos? Sí, ok. Bueno, ahí yo tuve que hilar muy fino, ¿verdad? Y lo digo con criterio, con criterio en ese aspecto, porque, regáleme un segundito, ya, que casi me salgo de la reunión. Con criterio en el sentido de que, a ver, identificar lo que realmente es cultural, perteneciente a la zona, hay que adentrarse mucho con las personas mayores de la comunidad porque hay factores externos y no quiero como generar quizás algún tema sensible aquí, pero por ejemplo, las iglesias evangélicas se han metido muchísimo en la zona indígena y han influenciado mucho el pensamiento indígena. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de ideación suicida, nos sentamos a revisar de manera interinstitucional, inclusive con Don Enoch y demás, y revisábamos qué pertinencia cultural tenía el tema de ideación suicida, ¿verdad? Entonces, las personas de la comunidad, los indígenas, los estudiantes y demás, decían que la realidad de ellos en cuanto al tema de suicidio se desconocía. No sabían que una persona podía cometer, ¿verdad?, un tema de suicidio. Pero también nos fuimos dando cuenta que el querer no hablar del suicidio en la zona indígena estaba propiamente influenciado por temas religiosos. Entonces, tuvimos que sentarnos en varias reuniones a indicar desde el tema cultural, ¿verdad? El hecho de que sí hay una realidad en la zona, de que sí había muchachos con ideación suicida, ¿verdad? Más la realidad de que se debe de hablar del tema, ¿verdad? Desligándolo del tema religioso que ya había influenciado el pensamiento de las personas indígenas y a partir de ahí tomar la decisión de cómo sería la intervención en ese tema. Esa parte fue muy compleja, igual, digamos, como les decía yo al principio, de intervenir, inclusive traer acá los resultados en ese tema, no podría mencionárselos tan abiertamente porque yo atendí otras necesidades, pero sin embargo esa fue como la dinámica que sí hubo como decía usted, don Víctor, tener mucho ojo clínico para darse cuenta de la realidad que existía en ese tema. Muy bien, qué importante, ¿verdad? Esto porque eso permea la posibilidad de ampliar estudios también en otros ámbitos, ¿verdad? Que Claro. se aprenden a partir de eso que nos está Ujú. señalando. Dado que mucho del peso de este trabajo, y ahora lo mencionaba Germán también, tiene que ver con esta parte interdisciplinaria, ¿verdad? Este trabajo, grupos que se tienen que conformar, profesionales, para abordarlo, porque definitivamente cuando usted agota su intervención individual, grupal, fenomenológica propiamente, disciplinar, tiene que, ¿verdad? Empezar a buscar estas redes de colaboración. Exacto. Eh, Sin embargo, vos hablaste respecto a eso de un aspecto de voluntad política. Ujú. Cuando hablabas de esto, ¿cómo lo comprendemos nosotros? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo debería manejarse alguien ¿verdad? Ok. Que se encuentre con este panorama de voluntad política? Ok, sí, con respecto a eso, bueno, de hecho, hace poquito se hizo mención de una realidad de otra zona igual, pero por supuesto que está enlazada con la nuestra, ¿verdad? Em, Existen las redes interinstitucionales y históricamente existen, pero la efectividad de estas redes depende sí o sí del compromiso que hay de las personas que lideran esas redes. Por ejemplo, digamos, en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, unido con el PANI, unido con el Ministerio de Salud y el Centro Educativo, las personas que abordamos la realidad de estos estudiantes teníamos un objetivo claro y era el enfoque preventivo. Entonces, cuando hablamos de voluntad política, es que realmente las personas que lideran estos procesos o las personas que son parte de estos procesos deben buscar
las oportunidades, las alternativas para dar de alguna u otra manera espacios a estas redes, porque bien pueden estar las instituciones ahí rodeando el centro educativo, pero no hay redes, ¿verdad? O pueden estar las redes, pero como decía alguien por ahí ahora, de las redes se conforman y es como para tomarse el cafecito, ¿verdad? No hay efectividad en los resultados. Entonces, acá no, acá el espacio se hizo, obviamente sí, tomarnos el cafecito, conversar de la realidad, pero ver cómo ejecutamos esa realidad. Entonces, a partir de ahí, cómo ejecutamos un plan para que esa realidad se transforme, ¿verdad? Entonces, sí, la voluntad, digamos, en este caso política es precisamente esa, ¿verdad? Que definitivamente haya una intención en conjunto, un objetivo claro para abordar una realidad de un centro educativo y que eso, por supuesto, al abordarse en un centro educativo, en un grupo de estudiantes, da una realidad externa y transforma hasta la misma comunidad. Muchas gracias. Ya para ir finalizando, si tuvieras que tomar de las estrategias que se han presentado, que se han desarrollado, y traer a colación la principal estrategia que ha favorecido el desarrollo de, ¿verdad? De este enfoque de prevención, ¿cuál sería? Ok, sí, digamos que en este caso, básicamente sería tener claro a dónde nos queremos enfocar con la prevención, porque la prevención puede verse desde muchas aristas, ¿verdad? En este caso, enfocarse realmente cuál es la intención y qué es lo que queremos prevenir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la intención era la prevención de factores de riesgo psicosociales, muy enfocado esto al riesgo de las conductas autodestructivas. Entonces, primero abordamos eso, nos enfocamos a abordar eso, obtenemos un resultado positivo a partir de eso y ya de ahí se atenderán otras necesidades. Pero sí, la principal estrategia es, sin mucho ocultarlo, es la dinámica de la investigación acción participativa, ¿verdad? Que es entonces atender una necesidad priorizable y a partir de ahí ir atendiendo las demás. Ujú. Ok, muchas gracias. Entonces, y felicitarte nuevamente porque estos trabajos pues enriquecen esa invisibilización que se hacen de algunas poblaciones, ¿verdad? Y algunas Sí. temáticas en esas poblaciones. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias también, don Víctor. Bueno, Mariana, cierro yo este espacio de preguntas y comentarios. Tengo algunos comentarios y una pregunta. Ujú. Bueno, primero reconocer efectivamente, como lo han dicho las personas que me han antecedido en la palabra, reconocer su perseverancia, el esfuerzo, ¿verdad? El continuar y finalizar esta etapa de tu licenciatura, ¿verdad? Creo que eso es muy valioso. Hacer proyectos, la modalidad proyectos no es sencilla, ¿verdad? Digamos, efectivamente requiere pues dar un poquito más de la milla, ¿verdad? Yo creo que la extra y otra extra más, pero bueno, reconocer, digamos, su aporte que estás haciendo a esta comunidad. Igual, como lo han dicho, pues efectivamente vos tenés un conocimiento del contexto muy valioso, importante, ¿verdad? Para justamente optar por una modalidad como esta. Yo estaba leyendo su documento, ¿verdad? Y me parece que inclusive en los resultados que obtienes del FODA, ¿verdad? Hay Ujú. resultados muy importantes. ¿Verdad? Que efectivamente obviamente no se pueden abarcar en un proyecto como esto, o por lo menos dentro del Ujú. alcance que tendría un proyecto de licenciatura. Eso es como para mucho más. Inclusive ahí, si una quisiera, pues podría profundizar en otras líneas de investigación, ¿verdad? Eh, yo sí tengo en el documento, ahí te hago algunas observaciones, por ejemplo, en el referente conceptual, ¿verdad? Hablas de una etapa del desarrollo, sin embargo, cuando vos decís, bueno, es que está en noveno, desde los 12 o 13, creo que dijiste, hasta los 30 y resto, y cuando trabajas la etapa del desarrollo, ¿verdad? Haces una cita de niñez y adolescencia y hay un grupo etario que se nos quedó por fuera. Entonces yo no sé, más bien en ese sentido revisar, porque yo creo que también no es necesario
hacer una gran caracterización de la población en ese sentido, sino cómo estás entendiendo esa población con la que estás trabajando. Porque imagínese, si usted va a desarrollar la etapa del desarrollo, tendría que desarrollar desde la edad comprendida de los 12 que es hasta los 35. Entonces, de ahí, imagínate, ¿verdad? Entonces yo diría que más que hacer toda una conceptualización de la etapa, está bien que hagas, digamos, una contextualización de las etapas del desarrollo que van desde edad y que utilices un teórico, pero cómo estamos entendiendo esta población con la que estás trabajando quizás sea más valioso que hacer esto, porque vea que tal cual lo estás haciendo, nos estás dejando un grupo, digamos, de edad fuera, ¿verdad? Que no estás caracterizando. Y por ahí yo le hago una observación que entonces hablemos de personas, estudiantes de noveno, porque cuando haces, creo que es que en algún lado nos quedó como etapa adolescente y entraron los de 35 y no, o sea, ¿verdad? Entonces ahí hay que clarificar eso en el documento, revisar esos detalles. Bueno, y por ahí también hago algunas observaciones cuando hablas de los factores psicosociales, que hablas de pobreza. Esos son los factores, entendí, pobreza, alcoholismo, consumo, todo esto, ¿verdad? Ok, ahí hay como que hacer un parrafito para entender qué esos son, ¿verdad? Porque en el texto como tal no quedan tan claros. Ahora, yo quisiera aquí sí que, bueno, una observación muy importante, Mariana, que yo quisiera que eso sí se corrija en el documento, es que sobre todo en el material que nos presentas adicional, que no presentaste aquí, pero que tenías un material un poquito con un diseño más bonito, ¿verdad? Hablas de la orientación como disciplina psicológica y educativa. La orientación es educativa, meramente educativa aplicada a las ciencias sociales. Entonces, eso sí es una petición expresa mía, que corrijamos eso porque no es una disciplina psicológica, ¿verdad? Entonces yo Ok. creo que ahí eso es muy valioso. Yo lo vi en el documento, pero creo que sí es importante que si está en el documento, en el general, que lo revisemos porque hay un error, digamos, ahí que no podemos dejar pasar. Donde lo vi, Ok. se me cuadraron los ojos. Ok. Pero bueno, son detalles, Mariana. O Ujú, sea, digamos, tenemos enfoques psicológicos de los cuales echamos mano, por ujú, supuesto, claro que sí, eso es así, pero ujú. es una disciplina meramente educativa aplicada a las ciencias sociales. Entonces ahí hay que hacer eso sí, y lo tengo por ahí como bien subrayadito en mis apuntes para que no se me vaya. Tengo una pregunta, Mariana, Ujú, porque vos hablas, digamos que vas a trabajar de la prevención y lo haces así en el marco contextual, el referente contextual, inclusive lo mencionas desde el modelo de atención basado en el círculo del bienestar que habla el MEP, ujú, ¿ya? ujú, Pero cuando ya estás en la propuesta, trabajas más un modelo de atención basado en investigación, acción, participación, o sea, más ujú, desde una línea investigativa y lo otro es más desde el orientador. Entonces, a mí me faltó como vamos a ver, conjugar esas cosas, ajá, ujú, viendo que del enfoque investigativo, o más bien desde el diseño de investigación, que es investigación, acción, participante, por ujú, supuesto que desde ahí usted está investigando, pero cuando ya usted está en la propuesta, por ejemplo, nada más voy a citar algunas cosas que usted tiene aquí en su propuesta que me pareció muy valioso. Cuando usted indica que, por ejemplo, ¿verdad? Desde a partir de su trabajo en esta población, ¿verdad? Usted, por ejemplo, ha logrado, o por lo menos el caso que usted puso ahí, ¿verdad? Que una persona que ya casi estaba en condición de calle y logró, ¿verdad? ujú, O sea, desde el círculo de bienestar que estamos trabajando ahí. ujú. Ujú. Por Ok. ejemplo, cuando usted trabaja aquí, yo digo que esta es la forma en que podemos decir, trabajamos prevención desde el círculo de bienestar porque atendimos esta área del círculo de bienestar. ¿Me explico? Ujú. No sé si me voy a entender en mi aporte. Por Ok. ejemplo, Sí, sí, sí. ajá, aquí que tenés nada más una de las cosas que dice, estado de calle, pero quiero otro ejemplo aquí que creo que nos puede servir un poquito más. Em, bueno, es que espacios de mejora, aquí, un momentito para ver. Ay, yo lo vi, lo dije yo, ese es el que voy a atender bueno, aquí dice, el descubrimiento de sus propias habilidades y habla de habilidades para la vida, ajá, ok, entonces, ¿esto a qué responde el círculo de bienestar, verdad? Porque si no, a mí me parece
como que me quedó el círculo de bienestar, digamos, usted lo tiene, pero me quedó entender, o sea, yo dije, yo desde mi estructura mental puedo decir, ah, Mariana trabajó esto. Bueno, desde el círculo de bienestar, si el chico desistió de la situación de calle porque trabajó en su proyecto de vida, porque trabajó, bueno, ahí estamos desde el área vocacional o desde el área, ¿me explico? Sí, Entonces, ahí a mí como que me faltó esa, ¿cómo te digo? amalgama. Exacto, pero usted lo tiene, pero Ok, no me queda tan claro. ok, Entonces yo ok. veo, claro, veo que en su propuesta dice el modelo de investigación y acción participativa, claro, y así es como se trabaja con la Ujú, gente, voy donde la gente, converso, cómo podemos transformar este escenario en el que ujú. estoy, ya no voy a ir a la calle, voy a hacer tal cosa, pero desde orientación, ¿qué trabajó usted para evitar que él fuera a la calle? Ok, Desde el ok. círculo de bienestar, porque usted me está diciendo a mí, pues su atención propiamente orientadora es desde el círculo de bienestar, Ujú. ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, es con Ah, ok. respecto, digamos, al círculo de bienestar, es el concepto que tiene el DOET para dar a entender la prevención desde el enfoque de, bueno, el enfoque de prevención desde la orientación, ¿verdad? Entonces está como concepto dentro del marco teórico. Sin embargo, la dinámica de la investigación es la acción participativa. Entonces, está implícitamente ahí, ¿verdad? El concepto que se da de prevención es, yo me tomo desde el DOEP, ¿verdad? Para Ujú. formar el concepto de prevención, Ajá. pero la dinámica de la investigación tiene que ver con el diseño, en este caso, investigación, acción participativa, ¿verdad? Se generan las necesidades, se interviene a partir de un modelo de trabajo en red, se Ujú. genera una transformación de escenarios, ¿verdad? Y por supuesto, ahí dentro de ese modelo de trabajo en red está todo el tema de prevención relacionado también con el círculo de bienestar, pero sí, Bueno, es más que ujú, todo para... claro, pero es como un parrafito no sé, Germán, tal vez ahí le puedas ayudar después, ¿no? Si me entienden mi participación, o sea, todo esto está bien porque es el modelo de investigación, claro, pero cuando usted me dice a mí que va a atenderlo desde allí, desde su mirada orientadora va a ser desde el círculo de bienestar, eso me faltó, porque entonces usted Ok. dice, ah, con la Ujú, investigación y acción logré el trabajo en red, ujú, ajá, y entonces pudimos identificar que hubo una mejora, por ejemplo, en condiciones, aunque sean de infraestructura o lo del agua que vos ujú, decías, bueno, ujú, ¿qué aspectos se vieron beneficiados del círculo de bienestar ahí? ¿Verdad? ujú. Entonces, Ok. me explico, es eso, Mariana, porque si no, entonces nos queda lo orientador como invisibilizado, ¿me explico? Ajá, Y es lo que usted está ok. haciendo ahí, o sea, Ujú, tu acción ujú, orientadora, aunque ujú, fuera mediante una metodología de investigación-acción, fue trabajar esto del círculo de bienestar. ujú. Ok. Porque eso lo enfoco desde ahí porque usted lo Mm, dijo, que su ujú. mirada iba a ser desde ahí, no porque yo lo estoy diciendo, pero usted me dice a mí Ok, que su mirada iba a ser desde ahí. Entonces, ok. eso falta. Yo no sé si Ujú, tal vez algo como un par de parrafitos que amarren o un esquemita, no importa. A veces los esquemitas nos ayudan, ¿verdad? Esto y esto y esto. Y entonces desde las áreas del círculo. Es eso ok, como para poder entender efectivamente que desde allí su ok. foco, aunque fue de la investigación a acción, Ujú, su línea investigativa, pero esto se atendió y entonces favorecimos esto, el círculo de bienestar, ujú, que nos ok, permite la prevención de otras situaciones. ¿Ya? ok. Excelente. Ajá, Perfecto. es Está eso, bien. ok. Y Ujú. luego lo otro es que, vieras que algo tan sencillo, que yo creo, pero puede hacer una gran, algo muy importante. El otro día que estábamos, Germán, y con un asunto de una, ¿verdad? Revisando investigaciones para una cuestión que estamos haciendo, las palabras claves son fundamentales y ahí no veo orientación por ningún lado en el resumen. Ujú. En el resumen. Entonces, Ah, sí, ok. claro. Ajá. Vea que las Ok, palabras ok. claves según un trabajo de investigación son fundamentales y no veo orientación allí. Ok. Y esto, Ok. entonces, no sé si Ujú, será orientación y prevención, o no sé, o labor orientadora. Yo no sé, usted tendrá que ver cuál es la palabra, pero desde la orientación que cuando yo voy a la búsqueda, ay, sí, es un trabajo de orientación y un trabajo de orientación con comunidades, ¿verdad? Porque si no, el otro día que, ¿verdad, Víctor? Las palabras claves nos dicen mucho y nos centran en los trabajos. Entonces, ahí, ujú. Mariana, es un pequeñito, pero gran detalle, Ok. ¿verdad? Claro. Entonces, hay que Totalmente. revisar ahí porque es un trabajo de Ujú. orientación. Entonces, yo no sé si es propiamente orientación educativa, orientación comunitaria, lo Ujú. que usted trabajó, pero
Creo que eso tiene que estar ahí incluido porque es un trabajo desde la mirada orientadora, que no Ok, podemos dejar de lado. Bueno, esas serían ok. mis observaciones, pero nuevamente felicitarla, Mariana, por su esfuerzo, su dedicación. Creo que más bien, ¿verdad? Digamos, usted quizás quería atender muchas más cosas, pero efectivamente tenemos alcances y límites en este Ujú. proceso, así que pero gracias además al equipo que le ha acompañado. Ahora bien, bueno, Víctor te va a trasladar. Creo que Ok. podemos detener la grabación, Víctor, por favor, aquí. Ujú.